Continuamos con este apasionante tema sobre la seguridad de la salvación. Se ha escrito un libro, quizás uno de los más importantes sobre este tema, que se llama La vida en el Hijo. El escritor de este libro se llama Robert Shank y ha hecho un libro fantástico. Es un libro de la década del 50, pero muy bueno. Quiero leerles algunas cosas. Este libro está basado en el versículo de 1 Juan, capítulo 5, versículo 11, que dice así: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios te dio algo, vos lo tenés. Si lo tenés, tenés la vida. Si no lo tenés, no tenés la vida. 1 Juan 5:11. Quiero leerles algunos párrafos de este libro para ver un poco el pensamiento del autor. Dice el autor en el capítulo 5 del libro, que lleva por título ¿Qué dicen las Escrituras? Dice el autor: ¿cuáles son las condiciones para que los hombres puedan tener al Hijo de Dios y vida en Él? Los creyentes en las Escrituras están de acuerdo en que esas condiciones son arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Está citando acá Hechos capítulo 20, versículos 21. Luego dice: muchos creen que la fe salvadora o de salvación es la acción de un momento. Un día creímos. Un gran momento en que el pecador humildemente reconoce su pecado en arrepentimiento hacia Dios y acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Creen que un momento grande y santo de decisión adentra a la persona a un estado irrevocable de gracia, en el que están incondicionalmente seguros, pero otros están persuadidos de que el momento de decisión santa es solo el comienzo, solo el principio, y que el estado de gracia no es irrevocable. En nuestra peregrinación terrena, en el universo moral de Dios, en el cual el justo vivirá por la fe. Están persuadidos de que la fe salvadora no es la acción de un momento, sino la actitud de una vida, y que la decisión inicial debe inyectarse perpetuamente durante toda la vida del creyente, y que esto no es algo mecánico ni inevitable. O sea, la fe, esa fe tiene que ser fidelidad durante toda nuestra vida. Creemos cada día de nuestra vida. Les leo un poquito más. Dice el autor: no puede haber duda en cuanto a que la vida eterna dure, no puede cesar. O sea, la vida eterna es eterna, dura siempre. Pero el punto de muchas advertencias solemnes en el Nuevo Testamento es que nuestro privilegio de participar en esa vida eterna depende directamente de que continuemos morando en aquel que es el único en quien esa vida es disponible. Si dejamos de morar en Él, la vida eterna continúa. La vida eterna continúa. Para otros, la vida eterna continúa porque Dios ha dado vida eterna. Dice: en esa vida eterna depende directamente de que continuemos morando en aquel que es el único en quien esa vida es disponible para los hombres. Si dejamos de morar en Él, la vida eterna continúa, pero nuestra participación en esa vida cesa. O sea, la vida continúa, la salvación continúa, pero nuestra participación en esa salvación queda discontinua. Cesamos, nos apartamos, nos fuimos, nos bajamos de esta vida eterna.
Si dejamos de morar en Él, la vida eterna continúa, pero nuestra participación en esa vida cesa. Compartimos o participamos de esa vida solo en la medida en que sigamos morando en quien es nuestra vida. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias en contra de dejar de continuar en la fe y en la gracia salvadora de Cristo. Pero desgraciadamente, el verdadero significado de los pasajes de advertencia, a pesar de su claridad y sencillez, ha sido rechazado. Ahora, ¿por qué? El escritor lo explica. Dice que hay frases, palabras y eventos especiales que inspiran nuestras propias almas y moldean nuestra propia fe, de modo que pasamos por alto largas secciones de las Escrituras sin estudiarla o la forzamos a que estén en armonía con lo que escuchamos más fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Leemos lo que nos gusta, creemos lo que nos conviene y muchas veces dejamos de lado las advertencias que forman parte de la palabra de Dios. El Señor en toda su palabra nos advierte. Vamos a mirar un poquito en la Biblia, qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a nuestra salvación. Nosotros creemos que nuestra salvación está condicionada a la fe que persevera. El título es expiación limitada, ya lo vamos a ver, o elección condicional. ¿No? Hay una condición para ser salvos, y es nuestra fe, es creer. Si creemos, somos salvos. Si no creemos, no somos salvos. ¿De quién es la responsabilidad? Nuestra. El Señor en la cruz del Calvario hizo todo. La salvación es del Señor y lo creemos, pero es nuestra decisión la que nos abre la puerta a la salvación o a la perdición. Y es nuestra perseverancia, es nuestra creencia a lo largo de toda nuestra vida la que nos abre la puerta a la vida eterna, a nuestra salvación final. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a mirar 2 o 3 versículos de este capítulo 3 de Juan, que nos dicen algunas cosas interesantes que no debemos perder de vista. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos, los que han vivido, los que viven, los que vivirán, todos aquellos son amados por Dios, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que ha sido elegido, que ha sido escogido de una manera determinada por Dios, no, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿No tendría sentido incluir la palabra mundo 2 veces en estos 2 versículos si Dios hubiera decidido descartar a personas de este mundo? Tendría que decir algunos o parte del mundo, o los que han sido elegidos. Sin embargo, acá habla de el mundo. Y acá podemos detenernos en esto. ¿Dios predestina? Sí, la palabra de Dios dice que Él predestina, que hemos sido predestinados. A los que antes conoció, a estos predestinó. La predestinación tiene que ver con el preconocimiento, con la omnisciencia de Dios. Dios conoce,
Dios vive en un eterno presente. Él conoce nuestro final. Por eso hemos sido predestinados por Él. Pero la decisión de creer o no creer es nuestra. Hermanos, no somos robots. Nuestra vida nos indica que no somos robots. Yo puedo decidir tomar este papel o soltarlo. Es mi decisión y soy responsable por esa decisión. Yo decido creer en el Señor o no creer en el Señor. Ahora, cuando yo he creído, he pasado de muerte a vida. Fue mi decisión. Entonces también es lógico que yo tenga durante toda mi vida la decisión de seguir creyendo o dejar de creer. Que el Espíritu Santo nos ayuda, que es imposible, o casi imposible, que una persona que ha creído deje al Señor. Por supuesto, la gracia, la misericordia, el Espíritu Santo están a nuestro favor para ayudarnos, pero podemos resistirlo y podemos bajarnos de la salvación. Hay una frase: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Quizás esa fue la gran pregunta que surgió. Sin embargo, es una frase mal construida. La salvación no se pierde, porque la salvación no es una moneda, no es una llave, no es una billetera. Nosotros decidimos irnos de la salvación. No la perdemos. No es algo que se nos escapa fuera de nuestra voluntad. En nuestra voluntad nosotros decidimos irnos o quedarnos. Seguimos leyendo, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 36 del capítulo 3 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El rehusar es un acto de voluntad. El creer es un acto de voluntad. Si yo creo, dice, tengo vida eterna. Pero si yo rehuso, un acto de la voluntad, no de un determinismo, no soy un robot, como dijimos, yo rehuso creer o rehuso seguir creyendo, como veremos en los versículos que siguen, entonces no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una ira sin la consecuencia de una decisión nuestra es injusta. Nosotros seremos condenados por nuestras acciones. Seremos condenados por nuestro creer y vivir de acorde a eso, o por nuestra incredulidad. La ira de Dios tiene un justificativo. La ira de Dios es justa. Porque yo puedo presentarme en el trono de Dios y decirle: Señor, no me elegiste. No pude creer porque vos no me elegiste. Sin embargo, somos responsables por nuestra salvación. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, nosotros le llamamos a esto la elección condicional, ¿no? O sea, nosotros decidimos creer y hay una condición: perseverar en la fe. Entonces, podemos llegar a algunas conclusiones. La condenación está condicionada a la incredulidad. El que cree tiene vida, el que no cree no tiene vida. Entonces, todos estos versículos nos están diciendo que continuar en la fe es necesario para la salvación. Si creemos en el Señor, tenemos la vida. Si dejamos de creer, no tenemos la vida. Podemos decir que en pocas palabras, los creyentes son salvos y los incrédulos no lo son.
Si alguien pasa de ser un incrédulo a ser un creyente, será salvo. Pero si alguien pasa de ser un creyente a ser un incrédulo, entonces estará perdido. Vamos a mirar en el próximo video algunos pasajes de la Biblia, primero en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo, porque Dios es el mismo, Dios no cambia, que nos hablan de perseverar o dejar de perseverar y las advertencias que Dios nos da. Hermanos, una salvedad para terminar. Los hermanos que creen en que la salvación no se pierde, que somos salvos, siempre salvos, son nuestros hermanos. Y sus opiniones son valederas y respetables. Ellos opinan de esa manera y debemos respetar lo que ellos piensan. Y los extremos son malos. Ustedes saben que se habla a veces del hipercalvinismo, pero también están los hiperarminianos. Cuando yo me convertí, había hermanos que me decían que si Dios venía y vos habías cometido un pecado, habías dicho una mala palabra, o te habías enojado con alguien, o estabas en el cine, y algunos decían hasta jugando un partido de fútbol, y venía el Señor, vos te quedabas. Era temor, miedo, no confiar en la gracia y en la misericordia de Dios. Otros, del lado del hipercalvinismo, decían, el problema es si sos salvo. ¿Te eligió el Señor? ¿Estás seguro que Dios te ha elegido? No dependía de uno, dependía que Dios lo haya elegido. Y uno podía venir a la iglesia, predicar y hacer un montón de cosas y sentir en su interior que no había sido elegido. Hermanos, el Espíritu nos dice si somos sus hijos, porque hemos creído. El que cree está seguro que cree. ¿Qué pasaba con eso? El creer que la salvación se pierde por cualquier cosa trae miedo, es extremo. Y el creer que no sabemos si somos salvos o somos salvos también trae miedo. Los extremos traen miedo. Seamos bíblicos y descansemos en la gracia de Dios. Bendiciones.